Y bueno, el día de ayer en el Congreso del Estado se presentaron las leyes de ingresos de los 4 órganos operadores de agua, de las comisiones estatales de servicios públicos de Mexicali, Tijuana, Tecate y Ensenada. Que, pues bueno, como usted sabe, en esta presentación de leyes de ingresos son prácticamente en qué se van a gastar el recurso, de dónde lo van a obtener más bien y pues encaminan hacia dónde lo van a dirigir. Esto que forma parte de una actividad legislativa y también de la administración pública para poder así que generar en este equilibrio de poderes que el Congreso del Estado determine pues avale o no el presupuesto o su ley de ingresos más bien. En ese sentido, pues ya todo viene planchado, pactado a partir de la Secretaría de Hacienda, que es la que también ayuda para que esto puedan ser leyes de ingresos que no terminen por afectar a la ciudadanía. Sí, la viabilidad. Aunque eso no necesariamente ha sucedido en otros años. Incluso hay que recordar que el primer año de Marina El Pilar, pues se vio muy cuestionado con aquel incremento en la tarifa de agua, reduciéndolo, un incremento considerable a partir de los 15 metros cúbicos para usuarios domésticos. Hay que recordar que hay usuarios domésticos, comerciales e industriales. Esto señalando que la capital del estado pues es la tarifa más barata de agua que hay y que uno de los grandes problemas de agua que se viven pues es en zona costa. Es por eso tan importante que la gobernadora elija quiénes son los que van a estar al frente de estas paraestatales, porque no solamente es administrar la caja chica de los gobiernos. Es lo que te iba a decir justamente, ¿no? Aparte de que es un severo problema, es una situación muy complicada, se utiliza con fines meramente políticos. ¿Sí? Históricamente, sobre todo en los gobiernos del PAN, salvo en la última etapa ya, normalmente el que era director de la CESPEM era un candidato natural para suceder a la alcaldía de cualquier gobierno, ¿no? Sí, por eso es tan fundamental que sean personas técnicas, que si bien pues son de la confianza del gobernador o del gobernante en turno, imagínate tener como parte de una paraestatal que también se pudieran elegir a quienes por la vía democrática. Por la vía democrática, ¿no? Porque imagínese usted lo que representa un presupuesto de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali para el 2025, 3,070 millones de pesos. Es casi lo que el Ayuntamiento de Mexicali, por ejemplo, ¿no? Y es la mitad de lo del Ayuntamiento, bueno, poco menos de la mitad del Ayuntamiento de Tijuana. Y en Tijuana, un presupuesto que tiene la CESPET para el 2025 proyectado de 7,200 millones de pesos. Prácticamente lo del... Entonces, por eso hablamos la importancia de estos órganos operadores. O sea, no es poca cosa. Cuando ahí es también donde se ven políticas públicas, donde se ve una estructura administrativa y también operativa importante que ya se ha dicho mucho, las cajas chicas de gobiernos del PAN y del PRI principalmente, del PAN, pero que Morena las entendió muy bien también, ¿eh? Y que si bien es cierto que tiene un consejo, que en donde forman parte ahí algunos sectores, forman parte del propio gobierno del estado, la realidad es que en gran medida se maneja por su cuenta. Incluso el ingreso que tienen lo operan de una manera independiente. Es de los pocos entes, porque es una paraestatal, en la que tiene el suficiente poder y el suficiente recurso para manejarse de manera independiente. Entonces es una posición política muy fuerte. Para meter una gran cantidad de veedores. Exactamente. No, es cierto, ¿no? O hasta atiborrar de áreas administrativas y tener... Se da el lujo de tener 3-4 cajeros por caja. O sea, nada más para que dimensione, ¿no? la situación. Y por ejemplo, perdón, Villanueva. Es una pequeña Secretaría de Educación cada CESPEM. Ándale. También entender que de la CESPEM y de la CESPET han salido regidores y diputados. Sí. A partir no solamente del sindicato, sino también de su misma actividad. Y eso es en todas las comisiones del Estado, O sea, de alguna forma se tiene poder, incluso en la de Ensenada, que tiene muchos problemas por el mal servicio que se tiene, por el abandono histórico que ha tenido en materia de infraestructura. La realidad es que aún así se tiene un poder importante para la operación de todos los sentidos, técnica y política. ¿Será la paraestatal más politizada, o sea, de las paraestatales más politizadas, donde se genera más grilla? Sin duda, porque incluso las comisiones tienden hasta a participar en los temas electorales específicamente, o sea, personal termina participando en temas de carácter electoral.
La única diferencia es que dependiendo de la situación se encuentra en una mejor posición. Por ejemplo, la CESPEM en Mexicali, la verdad es que tiene muy buena infraestructura y tiene un ingreso importante y no tiene tantas complicaciones como las que tiene, por ejemplo, Ensenada. Entonces, aquí no hay tantas quejas. Obviamente hay ciertas zonas donde sí hay queja, pero la realidad es que no se puede comparar, por ejemplo, con el municipio de Ensenada, que hay zonas en las que no hay agua realmente. Nada, ¿no? Sí, porque además, ¿qué les cobras a la gente, no? Claro, exactamente. O sea, les cobras que la llave no le salga agua. Y es ahí donde, pues bueno, personajes dentro de la política han llegado y han llegado a hacer pues más un manejo político de los temas que realmente lo técnico. O sea, ahí requieres de personas técnicas, no hay más. O sea, y personas que sepan, no es de que es que yo sé trabajar y yo voy a aprender, así tipo Videgaray cuando llegó a la Secretaría de Hacienda. No sé nada de estos temas económicos, pero me gusta aprender y aprendo rápido. No, aquí, en estas áreas requieres de personas técnicas y requieres de personas que sí sepan el manejo político y saber temas de presión, por la gran cantidad de personal que tú administras y los problemas que tienes que resolver en la inmediatez. Pero ahora hablemos del tema de la tarifa de agua. Ya decíamos, estos 15 metros, en especie de tabulador que estableció el gobierno marinista para que los incrementos no se sufran o no se sientan como lo que realmente son. Porque una de las grandes trampas de esto es que prácticamente cada mes o cada trimestre la tarifa del consumo de agua sube. Sí, con base en la inflación. Exactamente. Entonces, la proyección de la inflación, que la planteaban en un 7%, acá la están manejando en un 4%. Centrémonos en Mexicali, en donde no habrá este incremento de manera considerable o que el punto de partida sea un incremento a partir de enero, si consumes en la tarifa doméstica menos de 15 metros cúbicos, lo cual se había cuestionado, recordarás, hace 2 años, de acuerdo a algunos especialistas, que podrías tener, que debería de subirse esa tarifa, o sea, que sean 20 metros cúbicos o 25 metros cúbicos, que es lo que podría consumir una familia de 4 o 5 integrantes en una casa. Sin embargo, de acuerdo también a otras personas especialistas, señalan que no, que 15 metros cúbicos son lo suficiente porque también tenemos que generar ahorros al interior del hogar. También recuerda que Mexicali consume diferente que Tijuana. Exacto. Y que Ensenada. En Mexicali, hay que decirlo también, se tiene una cultura como hay una gran confianza de que siempre hay agua, o la mayor parte del tiempo hay agua, se consume más agua, más recurso hídrico de una manera habitual. Los mexicanenses consumen mucho más agua que los tijuanenses, ¿no? Y esto es un hecho ya está tabulado, ¿no? En la propia definición. Por ende, de alguna manera podría afectar más a los de Mexicali que a los de las otras zonas, ¿no? Oye, curioso que saber que, por ejemplo, en temas de inversión en obra pública, para que usted se dé una idea, la CESPEM tiene casi lo mismo que el Ayuntamiento de Mexicali. Sí. O sea, 327 millones de pesos. Y también le debe Iztacali. Y también le debe Iztacali. Pero aquí hablamos de que... Pero histórico, no reciente, histórico. El aumento en la tarifa de 15 metros cúbicos, que es la gran cantidad de cuentas que tienen, son 385,000 cuentas que esperan tener para 2025. La mayor parte son domésticas. Pues sí habrá un incremento de 4.6%, que esto va conforme a la inflación, ¿no? Pero si tiene usted una cuenta comercial o industrial, el incremento, si usted consume más de 15 metros cúbicos, será de 10.3%. O sea, sí les va a generar un impacto. Los comercios. No, los comercios. Sobre todo ahí el problema va a ser los comercios pequeños, ¿no? ¿Qué tanto realmente puede generar? Y esto fue por arriba de la inflación, que es del 7%. Por eso hablamos, por eso lo que señalaban es que el incremento sería del 3%. La realidad es que es del 10%, ¿no? Es 3% más de la inflación, pero es del sector comercial y del sector industrial. Pero en el caso de zona costa hay datos curiosos, en el caso de Tijuana y en el caso de Ensenada principalmente. Porque ahí sí suben los rangos cuando es superior del 15 metros cúbicos hasta un 16%. Es una cantidad importante. O sea, sí les termina por impactar
Y en el sector comercial, si tú consumes menos de los 15 metros cúbicos, el incremento va a ir por alrededor del 4%. Pero ahí decía el día de ayer Jesús García Castro que hay el 10% de las cuentas de los consumidores comerciales consumen más de 100 metros cúbicos. Son una gran cantidad de agua que se están consumiendo y por eso para el incremento mayor que se tiene en Baja California, que sería hasta del 26%, sería para aquellos que consuman más de 100 metros cúbicos en la zona de Tijuana, por ejemplo. Es que tiene mucha lógica, Jorge, porque hay una obligación, por lo menos moral, aunque tendría que ser incluso de carácter legal, de que las grandes empresas, sobre todo los del sector industrial, que pues, realizan grandes consumos de agua, tuvieran que tener algunos mecanismos para la reutilización del recurso hídrico. Muchas incluso no lo tienen cuando deberían de tenerlo, y no, o las llegan a tener por un aspecto exclusivamente económico, sí. Pero tendría que ser un tema cultural constante por parte de los inmuebles que se dedican realmente a su producción con base en el recurso hídrico o que de alguna manera pues por la gran cantidad de personal tienen un gran flujo de agua. La realidad es que tendrían que estar ya implementando. Muchas en Mexicali ya lo tienen, yo creo que un gran porcentaje. En Tijuana no sé cómo se esté manejando, en Ensenada tampoco. En Tijuana creo que tengo entendido que sí hay un porcentaje también importante, pero tendría que ser que todas las empresas realmente tuvieran mecanismos especiales para la reutilización del agua en todos los ámbitos y en todos los sectores, ¿no? Entonces tendría que ser una especie de incentivo para que todas cumplan con este tipo de lineamientos. Sí, las famosas aguas residuales, ¿no? Que no terminan por tenerlo. Y como dices, también uno de los proyectos que se tiene por parte del gobierno de Baja California a partir de las paraestatales es pues ya no tirar el agua residual o el agua que ya no utilizan pues al mar, ¿no? Que eso es inconcebible todavía en el siglo XXI, pero aún así se sigue haciendo. No estamos en Londres, no es el siglo XIX, del siglo XIX. Bueno, digo, es una tontería. Dilo, pero dilo. No. Lo que reconocen, por ejemplo, tanto CESPEM como la CESPETE es estas empresas de cobro externo, ¿no? Y además también estas... Fisamex, con otro nombre. El Fisamex, pero de la administración marinista. En el caso, por ejemplo, del ayuntamiento, de la Comisión de Tijuana, hablan de 4 empresas de cobranza externa, ¿eh? Porque dicen es una gran cantidad de cuentas, es una gran cantidad de tal. Tiene una gran cantidad de personas también haciendo eso, pero... Dice, no se preocupen porque hemos recuperado 408 millones de pesos. La CESPETE. ¿Y cuánto le corresponde a las empresas? Y los adeudos a la fecha del día de hoy son 5,000 millones de pesos. Entonces, sí también acá, pues señalar que se siguen echando mano de estas empresas que sí, en efecto, no son Fisamex como tal. Ahí había una tranza enorme bonillista, ¿no? Que curiosamente en la tranza enorme bonillista hay mucho señalamiento, pero no hay nadie sancionado y no hay las carpetas de investigación, los procesos administrativos sancionadores de la Secretaría de la Honestidad, nadie nos ha dicho cómo van. Ni siquiera en la glosa pudieron explicarlos a profundidad. Oigan, y como no queriendo ya van 3 años, ¿eh? Sí. Como no queriendo ya van 3 años de esos fraudes en los cuales todavía hace poco seguía pagando la CESPEM o las comisiones de agua a las empresas que se habían amparado, ¿eh? Sí, entonces ahí curiosamente se sigue hablando de estos empresas de cobranza, ¿no? Y además de la aplicación de reductores como medidas también para acelerar el cobro. Hablamos de que... Ahora son Fisamax. Fisamax. Se habla de 14,000 cuentas, por ejemplo, para el próximo año en Tijuana. Y sí, hablamos también de que nuestras ciudades han crecido exponencialmente. Y nunca se atendió el rezago histórico que se tenía hasta ahorita en este gobierno, que le han apostado porque sigan pagando también las cuentas domésticas y comerciales, pues lo que deben y los atienden. Esperemos que dejen el gandallismo también a comercios donde pues tú los ves y son humildes, porque ¿qué no se supone que primero los pobres y les están encajando el diente a muchos de estos comercios, ¿no? Sí, oigan, es innecesario totalmente. Sí. Incluso cuando llegan al tema de los reductores, sí tendría que haber ahí una medición. Y por cierto, hay una empresa histórica, ¿no? Que es la que se ha encargado de realizar la instalación de reductores desde gobiernos anteriores, ¿no? Y siempre ha sido la misma operación con muy poco criterio, dicho sea de paso, cuando se dan este tipo de situaciones.
Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.